año 2003, el gobierno de los Estados Unidos de América reconocería por primera vez a la luz pública la existencia de un lugar que ha sido el motivo tanto de sueños como de pesadillas de millones de personas. El Área 51, un tema que ha dado mucho de qué hablar desde hace ya un par de décadas. De hecho, el primer video que fue subido a mi canal hace ya bastante tiempo versaba sobre las mayores dudas que en torno a este sitio emergían por todo internet. Sin embargo, en aquel entonces decidí reservar el tema que te presentaré el día de hoy, ya que lo consideré demasiado controversial para las políticas de YouTube. En aquel entonces tenía miedo que el canal pudiera incluso desaparecer, dada la delicadeza del asunto. Dicen que la verdad tarde o temprano tiene que surgir. El día de hoy probaremos que ese dicho es cierto. Por favor, déjame contarte un poco del que probablemente sea el mayor experimento humano creado en la historia. Déjame hablarte del Proyecto Abigail. La historia data del año 1943. En aquel entonces, la gigantesca propiedad gubernamental trabajaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Sin embargo, los rumores de que en aquel aeródromo sucedía algo más que simples vuelos crecían con una velocidad pasmosa. Diversos medios de comunicación de la época intentaban a toda costa tomar una fotografía del interior. Sin embargo, desde aquel entonces, la seguridad en la zona era absurda. Decenas de camiones repletos de militares custodiaban todo el perímetro de la zona. Los periódicos de la época idearon un plan para intentar conocer qué demonios era aquello que tanto se esforzaban por ocultar. Así que, vigilando desde cierta distancia, lograron identificar a algunos empleados de limpieza del sitio. Posteriormente, al seguir hasta sus hogares a algunos empleados y pagar fuertes sumas por un poco de información, surgiría aquel inolvidable nombre, Abigail Webster. La historia nos cuenta que Abigail Webster era la hija de uno de los más respetados científicos en jefe del Área 51, el comandante Albert Webster. En aquel entonces la Segunda Guerra Mundial acababa de llegar a su fin. Aunque técnicamente Estados Unidos había resultado victorioso, estos tuvieron que recurrir a aliarse con otros países para evitar ser aplastados por el ejército nazi. Varios altos mandos de la Fuerza Armada estadounidense creían que los logros de Hitler se debían a la experimentación constante. Así que intuyeron que, para mantenerse como la más grande potencia mundial, debían llevar las condiciones genéticas de sus soldados a un nuevo nivel. Para hacer un ejemplo muy burdo, se intentaba crear algo similar al Capitán América en la vida real. Sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como el de una rata en un laboratorio. Además de esto, el hombre al que se le aplicarían estos nuevos métodos debería ser una persona de entera confianza para evitar que todo el desarrollo tecnológico cayera en manos enemigas. Albert Webster decidió que la persona indicada para llevar a cabo dicha labor sería su propia hija, Abigail, una bella estudiante universitaria que comenzaba a inmiscuirse en los asuntos del Área 51. Confiando plenamente en que su hija lograría recibir exitosamente los efectos de radiación y otros procedimientos a los que sería expuesta, Albert comenzaría a movilizar a todo el personal del Área 51 para iniciar el que, en adelante, sería conocido como Proyecto Abigail. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar con los procedimientos, varios colegas de investigación aconsejarían a Albert terminar con este. El rostro de Abigail comenzaba a deformarse. Su cara parecía estarse haciendo más ancha. Sus dientes estaban creciendo de una manera muy extraña.
el blanco tono de su piel perdía todo su esplendor. Parecía que en Abigail comenzaban a surgir arrugas, como si estuviera envejeciendo. Su cabello comenzó a tornarse blanco y a caerse poco a poco. No obstante, su padre estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias. Y no, al contrario de lo que crees, Albert amaba con todo su corazón a su hija, pero sabía que si detenía el proyecto, Abigail moriría inminentemente. Todo lo que él esperaba era que Abigail, al finalizar todos los procedimientos, pudiera recuperarse. Según lo que algunos miembros del personal de cocina del Área 51 lograron revelar a los periódicos, estos diariamente llevaban enormes cantidades de comida para alimentar una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquellas celdas se contenía un ser gigantesco de apariencia humana. También aseguraban haber visto a su jefe, Albert Wester, pasar varias horas hablando o incluso llorando frente a la gigantesca jaula. Abigail había perdido completamente la razón. Su cuerpo se había tornado monstruoso. Medía casi 3 metros de altura. Sus largos huesos apenas conservaban un poco de piel. Su conciencia había cambiado. Ahora solo quedaba un animal salvaje. Todos los encargados del experimento sugerían que la operación había resultado en un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado en que este funcionaría. Albert se negaba a toda costa a terminar con la vida de Abigail, como la mayoría de sus colegas se lo había sugerido. Sin embargo, la presión de saber que él había sido el autor de aquella horrible mutación en su hija era mayúscula. Albert se quitaría la vida 2 años después de haber comenzado el proyecto Abigail. Sin embargo, este dejaría una carta de despedida implorando a sus colegas que salvaran a su hija o que al menos le perdonaran la vida. Con Albert muerto, el ejército americano no estaba dispuesto a seguir gastando dinero intentando regresar a Abigail a la normalidad, pero accederían a la petición de Albert. Ellos no la asesinarían, dejarían que el hambre lo hiciera. Los empleados dejaron de hacer comida para Abigail. La primera noche en que Abigail no había sido alimentada, varios empleados en diferentes entrevistas, dadas incluso a cadenas de televisión, declararían haber escuchado fuertes lamentos e incluso aullidos. Era Abigail. Somos Didi. Me voy a casar. Soy adoptada. Ok. Me voy a ir al cielo. De alguna forma, los sensores de seguridad se encendían por todo el sitio. Abigail había escapado. 2 guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Ella solo quería comer. Se dice que los disparos contra ella parecían no afectarle en lo más mínimo. Antes de que más personas siguieran muriendo, se optó por sellar con los materiales más resistentes del mundo toda la zona en la que Abigail se encontraba. Al día de hoy, han pasado más de 70 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Sin embargo, algunos exmilitares y otros exempleados del Área 51 aseguran que, en el ala oeste del Área 51, las compuertas siguen cerradas y algunas noches aún se pueden escuchar los lamentos y el alboroto desesperado de Abigail buscando una salida. No se sabe cómo ésta ha sobrevivido y aún existe el miedo de que al abrir las compuertas para liquidarla, sea la propia Abigail quien termine eliminándolos a todos. Tal vez es por eso que, pese a que todo el mundo hoy en día sabe de la existencia del Área 51, el gobierno estadounidense sigue protegiendo esta área. Es por eso que cientos de militares resguardan la zona. Podría decirse que la razón tiene nombre
y es Abigail Wester. Existen algunas supuestas grabaciones de Abigail que el gobierno se esfuerza por destruir de todo sitio. Pero basta de palabras. Ahora quiero que tú me cuentes tu opinión respecto a este tema. La mañana del 25 de octubre de 1924, el granjero Hugh Balance se encontraba caminando por la costa de Margate, Sudáfrica, cuando vio a varios metros de la orilla cómo el agua se agitaba violentamente por un grupo de animales que parecían estar enfrascados en una sangrienta batalla. Balance miró con detenimiento a los animales usando unos binoculares e identificando a dos de ellos, los cuales eran dos ballenas orcas que parecían estar luchando con una criatura que para él fue completamente desconocida. En un momento de la pelea, la criatura desconocida saltó casi 6 metros por encima de la superficie del agua para caer sobre las dos ballenas y golpearlas violentamente con su cola. En ese momento, Hugh Balance ya se encontraba con otros testigos que habían notado la impactante escena y lograron ver por completo a este extraño ser, el cual parecía una ballena con un pelaje blanco y largo como el de un oso polar. La batalla siguió por casi 3 horas, donde en repetidas ocasiones la criatura blanca saltó del agua para golpear con su cola a las dos ballenas, hasta que finalmente ninguno de los animales volvió a ser visto. Pero el misterio sobre este extraño ser estaba por empezar, pues esa noche el mar arrastró algo a la playa que tomaría por sorpresa a los habitantes de la región a la mañana siguiente. Los habitantes de Margate, incluido el agricultor Hugh Balance, rodearon el cuerpo de un extraño animal que había sido arrastrado hasta la playa y que parecía haber sido la misma criatura que luchaba con las orcas horas antes. El animal había quedado exhausto por la pelea y encalló en la playa muriendo durante la noche. Los testigos decidieron medir a la criatura por sí mismos. Tenía 14 metros de largo, de los cuales 3 metros correspondían a la cola, que tenía forma de abanico. Su tronco medía 3 metros de ancho y 1.5 metros de alto. El pelaje blanco que recubría todo el cuerpo medía 20 centímetros, pero lo más extraño de la criatura era su parte craneal. Los testigos encontraron una trompa larga en lugar de cabeza, de 1,5 metros de largo, y su terminación recordaba al hocico de un cerdo. Otro detalle es que el cuerpo parecía no tener sangre. Con el paso de los días, algunos medios se hicieron presentes, entre ellos el Daily Mail de Londres, quienes publicarían un artículo el 27 de diciembre de 1924 hablando del avistamiento de un pez con pelaje de oso polar. También estuvo presente el fotógrafo Aka Jones de la revista White World Magazine, quien tomaría varias fotografías del cadáver del animal, pero que no serían publicadas hasta 1925. De igual manera, para marzo de 1925, el diario americano Charleroi Mail de Pensilvania publicó un artículo dedicado a esta criatura, donde se daban detalles de qué había pasado con las orcas. Según el diario, las ballenas fueron encontradas muertas días después del incidente y se cree que fue debido a la batalla con la extraña bestia de pelaje blanco. Varios diarios llamaron al animal desconocido como la serpiente marina de Margate, y no fue sino hasta 1996, dada la descripción de una larga trompa, que la criatura fue bautizada como trunco por el criptozoólogo británico Dr. Carl Chucker,
quien es además zoólogo de la Universidad de Leeds y tiene estudios de anatomía comparativa de la Universidad de Birmingham. Se cuenta que el cadáver del trunco estuvo en la playa de Margate por 10 días, pudriéndose lentamente y hostigando a los pobladores con un desagradable olor. Intentaron utilizar bueyes para arrastrar el cadáver de vuelta al mar, pero fue imposible por su peso. Al 10º día el cuerpo desapareció de la playa y se cree que finalmente las olas lo arrastraron mar adentro y nunca volvió a ser visto. Sin embargo, años después, el 10 de noviembre de 1930, un caso similar ocurriría, pero esta vez en la alejada isla glaciar de Alaska. Jerry O'Leary y su empleado Charles Gibson se encontraban en su barco pesquero navegando cuando vieron un extraño cuerpo flotando cerca de unos icebergs. El cuerpo era blanco y estaba cubierto de un extraño pelaje blanco. La criatura medía unos 9 metros de largo y los hombres decidieron remolcarlo hasta la isla usando ganchos de acero. El animal tenía un pesado esqueleto y parte de la grasa de la piel fue usada por los hombres para alimentar otros animales. La noticia del descubrimiento de este extraño ser llegaron hasta W.J. McDonald, quien era el supervisor del Bosque Nacional de Kugach. De inmediato, el hombre formó un equipo de investigación para ir hasta la isla y analizar el extraño espécimen. Al llegar tomaron diferentes medidas del animal, incluyendo su cola, aletas y lo más llamativo, una especie de trompa similar a la de un elefante, de 1 metro de largo. Durante mucho tiempo se mantuvo en secreto los resultados de la investigación, a tal punto que se creyó que la evidencia se había perdido. Pero años después, se dijo que el espécimen estaba en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington y que había sido identificado como una ballena minke, cuyo nombre científico es Balaenoptera acuturostrata. Sin embargo, muchos quedaron con dudas sobre este resultado. A partir de aquí, surgen diversas teorías que tratan de explicar qué es realmente el trunco, un animal mal identificado o una especie nueva y desconocida. La principal teoría es que lo visto tanto en Sudáfrica en 1924 como en Alaska en 1930 corresponde a un glupster. Los glupsters son masas orgánicas que son difíciles de identificar y que corresponden a cadáveres de animales marinos que son arrastrados hasta las orillas de las costas. Dado su avanzado estado de descomposición, ante un ojo inexperto es casi imposible determinar a qué animal pertenece, surgiendo así todo tipo de teorías de monstruos marinos. La mayoría corresponden a cadáveres de ballenas. Estas, al morir, pasan varios días flotando en el mar. Con el paso del tiempo, el cuerpo se descompone y muchas veces el esqueleto se desprende de la piel y la grasa y cae al fondo del océano. Por otra parte, la grasa de la ballena queda flotando hasta que es arrastrada a las playas. Otros animales que producen glupsters son delfines, tiburones de gran tamaño como el tiburón ballena o el tiburón peregrino. Varios de estos monstruos encontrados en playas, por medio de técnicas de ADN, se logra comprobar que son realmente residuos de animales conocidos. El efecto de pelo blanco se produce en los glupsters por el colágeno y fibras de tejido conectivo que quedan expuestos durante la descomposición y dando la apariencia de un pelaje. Se cree que lo visto en 1924 fueron 2 ballenas orcas alimentándose de un glupster antes de que éste llegara a la playa. Las orcas, cuyo nombre científico es Orcinus orca, tienden a embestir y lanzar fuera del agua a sus presas antes de comerla, por lo cual es posible que las 2 orcas estuviesen lanzando trozos del glupster. Esta teoría también explica la falta de sangre, ya que según los testigos, el cuerpo del trunco en la playa de Margate carecía de esta.
Otra teoría sugiere que las orcas luchaban con una especie de elefante marino desconocido. El macho de estos mamíferos, de nombre científico Mirounga leonina, puede alcanzar los 4,5 metros de largo, mientras que las hembras llegan a medir 3,5 metros. Los machos tienen una prolongación del labio superior, similar a una trompa. Algunos criptozoólogos sugieren que tal vez el trunco es una especie nueva y mucho más grande de elefante marino. De igual manera, no se descarta que la criatura atacada por las orcas fuera una cría de ballena jorobada, de nombre científico Mecaptera novaegliae. Aunque los adultos pueden llegar a medir 16 metros, las crías nacen de aproximadamente 4,5 metros. Se han avistado ejemplares albinos de esta especie, por lo cual un ejemplar joven pudo haberse separado del grupo y ser atacado por las orcas. No se descarta que el trunco fuera una especie desconocida de ballena, una que posea características únicas, descritas por los testigos del incidente de 1924. Un cetáceo cubierto de pelo blanco y que posea una trompa similar a los elefantes. Pero la descripción de una criatura con tales características no es nueva, y existe un mito que precede al trunco. En la cultura hindú existe una criatura llamada Makara, nombre que significa monstruo o dragón del agua, y el cual desde hace siglos se decía era el transporte en la tierra para los dioses que descendían del cielo. La forma como más se representa en libros, vasijas y en los templos es con cabeza de elefante y cola de pez. Es posible que estas culturas vieran algún animal real que les inspirara a crear el mito del Makara. Y si así fue, ¿qué animal era? Es posible que el Makara fuera una representación del trunco. Año tras año, siguen apareciendo nuevos cadáveres en las playas de todo el mundo. Tal vez algún día encontremos un animal que desafíe por completo la ciencia y demostrando una vez más que la vida en los océanos es más misteriosa de lo que pensamos.